Seguimos aquí en Ojalá y claro que sí, debíamos estar todos celebrando hoy. Hay una parte de la población que está celebrando, de la población dominicana, quiero decir, que está celebrando y usted lo ve en la calle, usted lo ve en las tiendas, es la parte de la población que está comprando, que ya está cobrando su regalía en buena parte y que terminará de cobrarla en esta semana, porque el presidente estableció que del día 4 al día 11 debía pagarse la regalía pascual a todo el personal que trabaja en el Estado. Desde luego se comienza o se ha comenzado por los pensionados, pensionados, jubilados y también por los cuerpos militares, que tienen una situación particular en esta época también, porque se aumenta el patrullaje, etcétera. Incluso se lanzan a las calles nuevas unidades que no estaban trabajando en la cotidianidad. Entonces, lógico, pues se comienza por este personal que además en la mayoría de los casos tiene ingresos mínimos y por lo tanto es importante que ese sueldo doble, ese sueldo 13 como le llaman algunos, pues les llegue primero a ellos para que puedan hacer frente a las tantas necesidades en que vive la gente, sobre todo la gente pobre, porque el que tiene un salario de 10,000 pesos es pobre. Vamos a hablar claro, y aquí hay pensiones y jubilaciones de menos de 10,000 pesos. Es una realidad con la que tiene que lidiar el Estado Dominicano y que tendrá que resolver, que ir resolviendo en la medida en que vaya, pues, desde luego. Nosotros tenemos que advertir que ha habido una inversión incluso en ese sector, en el sector más pobre y sobre todo en el sector más pobre, tanto en el que está empleado como en el que está desempleado, porque alrededor de un millón han sido ingresados ya al Seguro Nacional de Salud, en el plan subsidiado, en el régimen que le llaman subsidiado. O sea, y yo repito, porque hay que repetirlo, que mientras en Europa y en Estados Unidos se está recortando los programas sociales, en nuestro país se están reforzando los programas sociales. Que mientras en Europa y en Estados Unidos la gente anda a borbotones, emigrando de un lado para otro, ayer mismo llegaban una cantidad enorme de refugiados, tanto desde el África subsahariana como de Europa del norte hacia el sur, mientras por allí se están viendo estos movimientos migratorios propios de las crisis económicas, propios del recorte del Estado social, democrático y de derecho también, porque se ha recortado el Estado de Derecho también y mucho, amparándose en muchos pretextos, pero ha sido recortado. Sobre todo han sido cerradas escuelas, han sido recortados programas de salud, programas de empleo. El presidente Obama mismo quiso hacer lo que está haciendo el presidente Danilo Medina aquí. El presidente Obama quiso lanzar y lo intentó, y logró quizás un 10, un 20% de lo que se proponía. Su programa era mover la micro, la pequeña y la mediana empresa, sobre todo en Estados Unidos, la pequeña y la mediana empresa, que no existe tanto la micro, o por lo menos no lo existe en el nivel de informalidad en que existe aquí. Allí existe una formalidad para todo, porque se trata de un Estado que ha tenido el tiempo de construirse, ha tenido el tiempo de hacerse un Estado formal y formalizar, por lo tanto, a toda la sociedad. Nosotros estamos dándonos ya ese tiempo, nosotros estamos en ese proceso, estamos formalizando, pero todavía, como explicaba en un momento Ignacio Méndez, viceministro para la micro, la pequeña y la mediana empresa, todavía falta mucho, porque eso es un proceso que no es fácil. Convencer a la gente de que tiene que formalizarse, no quiera usted saber lo que nos cuesta a nosotros aquí, por ejemplo, convencer
a los dueños de combo, a los dueños de orquesta, a los músicos, todos, de que tienen que tener una formalidad para que puedan acceder, por ejemplo, que puedan acceder a los beneficios que le va eso a dar en relación con su participación en las iniciativas del Estado, hasta en las fiestas que haga el Estado, hasta en las fiestas que hagan las instituciones estatales. Y eso no estamos hablando de los que tienen puestecitos de negocio en las esquinas, etcétera, y pequeños negocios en diferentes sentidos, en diferentes lugares, que no entienden que la formalización va a ir en beneficio de ellos. Pues, ¿qué ocurrió? Que en Estados Unidos los republicanos truncaron, derrotaron el programa del presidente Obama, que se proponía llevar un impulso sin precedentes probablemente en la economía norteamericana, a la pequeña, a la mediana empresas, que son las que producen empleo. Son las que producen empleo. Y usted tiene el mejor ejemplo de eso en la República Dominicana. Porque en la República Dominicana ha estado creciendo la economía al 5, al 6, al 7, y llegamos a crecer al 8 y al 9%. Llegamos a crecer hasta el 8 y al 9%. En promedio hemos estado creciendo entre el 5 y el 6%. El Producto Interno Bruto, es decir, la producción de riqueza en la República Dominicana ha estado en aumento. El problema es que mucho de ese crecimiento se lo llevaban grandes empresas que no producen empleo, que no crean empleo, porque quien crea empleo es la micro, la pequeña y la mediana empresa, para que usted lo sepa. Las pequeñas empresas y las medianas empresas son las que producen empleo. Las grandes empresas, las grandes compañías, las grandes corporaciones tienen mucha tecnología, porque tienen muchos recursos, tienen muchísima tecnología avanzada, tecnología incluso de punta, y esa tecnología lo que hace es que desplaza mano de obra, no crea mano de obra, todo lo contrario, desplaza mano de obra en muchos casos. Empresas robotizadas, empresas altamente informatizadas, computarizadas, digitalizadas, como quiera que usted le quiera llamar. No requieren de un gran personal, pero el colmado requiere de 1 y 2 y de 3 dependientes y hasta de 3 y 4 delivery. Hay que ver la cantidad de motores que tiene un solo colmado. Para ponerle un caso que usted lo está viendo todos los días en su barrio, desde luego. Para ponerle un caso que usted lo está viendo todos los días en su barrio. Colmados que tienen 4, 5 y 6 delivery. Yo vi uno que tenía como 8 delivery. Y ya usted está hablando, por lo tanto, de un empleo totalmente informal, claro. Pero indudablemente con un impacto en la economía incluso familiar y sobre todo esa economía familiar de los barrios. Pues es la micro, es la pequeña, es la mediana empresa la que crean empleo. Por eso, el presidente Danilo Medina ha hecho de el apoyo a la micro, la pequeña y la mediana empresa, lo que quería hacer Obama en los Estados Unidos, ha hecho de ese programa, por ejemplo, uno de los puntos prioritarios de su agenda. Para que lo sepan esos dueños de medios de comunicación y directores de medios de comunicación que andan diciendo que aquí no hay programa. Hay programa, hay un plan de trabajo. Y es un plan de trabajo que se viene trabajando, valga la redundancia, que se viene puliendo, que se viene perfeccionando desde el año 2000, porque nosotros tuvimos la oportunidad en el año 2000, cuando Danilo Medina era candidato por primera vez, de ver ese programa, de oír ese programa enunciado punto por punto, del 2000 para acá, van 15 años, son 15 años en los que se ha estado primero elaborando, trabajando, refinando, puliendo, para cuando se llegara ahí, y llegó en el 2012. Ese plan llegó al gobierno en el 2012. Los que no acaban de enterarse son los que debían estar enterados de todo, pero se la dan de no enterado. Se la dan de no enterado porque les conviene. Sí, porque hay un juego político al oposicionismo.
En estos países se juega el oposicionismo. Cuando debíamos estar viendo y poniendo en primera plana lo que dice Fitch Rating, porque la Fitch Rating, esta gente no se la juega. Esa gente no se la juega. Esa gente manejan negocios que usted no se imagine el calado de los negocios que manejan esas instituciones como Standard & Poor's, como Fitch Rating y toda esa gente que califica a cuanta empresa hay y le da la gana de calificar también. Entonces, cuando una de estas instituciones está diciendo lo que está diciendo, cuando el propio Fondo Monetario Internacional aquí, el Fondo Monetario Internacional que acaba de hacer la última, creo que ya es la última visita de monitoreo, acaba de irse ahora mismo, hace 2 o 3 semanas, se fue la misión del Fondo Monetario Internacional que vino a hacer el último, creo que ya es el último, monitoreo de la economía dominicana. ¿Por qué tenía el fondo que hacer ese último monitoreo de la economía dominicana? Bueno, porque había un acuerdo de monitoreo. ¿Por qué había ese acuerdo de monitoreo? Bueno, porque el acuerdo de financiamiento del fondo, con el fondo se rompió. ¿Cuándo se rompió ese acuerdo? En el 2012. ¿Por qué se rompió en el 2012? Porque el fondo quería imponerle al gobierno del presidente Fernández en el 2012, óiganlo bien, el fondo quería imponerle al gobierno en el 2012, en plena campaña electoral, un aumento del 18% de la tarifa de la electricidad. Un aumento del 18% de la tarifa de la electricidad. A cambio, desde luego, el fondo iba a ser generoso, le iba a facilitar 500 millones de dólares. Como ellos entendían, ¿verdad?, en tramos, porque eso no se da completo, así es por tramos, pero tenía que aumentar 18% a la tarifa de electricidad. Es decir, largarle sobre los hombros a usted, a mí, a Guillermo y a todo el que está aquí y a todo el mundazo un aumento del 18%. No se les ocurrió decir, no, vamos a hacer lo que está diciendo el presidente, el candidato que en ese momento iba a ser ya el candidato, o era el candidato, Danilo Medina. Vamos a construir 2 plantas en Punta Catalina, que esas 2 plantas van a resolver el problema, o van a comenzar a resolver definitivamente, no di que de manera temporal, no es un parcho, no. Esas 2 plantas en Punta Catalina van a ser la solución definitiva del problema eléctrico en la República Dominicana. No se les ocurrió eso, ¿no? No se les ocurrió decir, vamos a financiarle esas 2 plantas. No les voy a explicar por qué no se les ocurrió eso, desde luego, porque es una historia un poco más larga, porque a ellos no les interesaba eso, les interesaba lo otro. Entonces se les dijo al fondo, no, eso no va, no vamos a aumentar un 18% a la tarifa de la electricidad, no se la vamos a aumentar, rompemos el acuerdo y nos quedamos con ustedes con un acuerdo de monitoreo. Como ya hemos tenido, hubo unos desembolsos, nos quedamos, eso sí, en un acuerdo de monitoreo. Y el fondo ha estado viniendo aquí cada 4, cada 5 meses, cada 3, cada 6 meses, a monitorear la economía dominicana, porque quedó con ese derecho, porque ya había entregado una parte de los fondos del acuerdo stand-by. Entonces quedó con ese derecho y se firmó ese acuerdo. Se firmó ese acuerdo y acaba de concluir el acuerdo de monitoreo. Acaba de concluir. ¿Qué dice el acuerdo de monitoreo? Número 1, eso que acaba de decir Fitch Rating, que tú hablabas, Guillermo, y que dice uno de los periódicos de hoy. Está ahí en los periódicos, búsquelo. Pero usted primero, que la economía dominicana es robusta, exhibe una robustez económica que es lo bueno, es lo que se ve en el crecimiento económico que experimentamos. El año pasado llegamos al 7% y este año vamos a andar por el 7% también. Y en el primer año el presidente Danilo Medina estuvimos entre el 5% cuando habíamos recibido un déficit fiscal terrible, de un 6%. No solamente es robusta la economía dominicana, señores, no solamente es robusta,
lo más serio, lo más grande, y eso debían ponerlo todos los periódicos en primera página, en títulos así, de extremo a extremo, con letra grandota. No solamente es que hemos estado creciendo al 6 al 7%, no. Lo grande del caso, y eso debe el fondo hacérselo saber al mundo entero, porque él tiene que venir a ver el modelo. La gente debe venir a ver el modelo que ha pasado, qué es lo que ha pasado y qué es lo que está pasando aquí. Que estamos creciendo a un 6, a un 7% con una baja del déficit fiscal, porque no estamos financiando el crecimiento con déficit, sino con una baja del déficit fiscal. ¿De cuánto la baja? Pero el fondo les recomienda a los países que bajen el déficit fiscal, un 2%. Un 1%, un 1.5%, hasta un 3%. Nosotros hemos rebajado el déficit, el presidente Danilo Medina. Presidente Danilo Medina, con un control de la economía férreo, dicho sea de paso, férreo donde tiene que ser férreo, donde tiene que serlo, en la transparencia, en el manejo honesto de los fondos, en el manejo racional de la inversión pública, racional de la inversión pública, ha rebajado ese déficit en un histórico 4% cada año, por 3 años consecutivos, 4%. Hemos manejado la economía con apenas un 2.3, un 2.2, un 2.5 de déficit, cuando el que se había recibido andaba por el 7, 6 puntos y tanto, casi 7%. Y eso es mucho, señores, eso es mucho. Entonces, debíamos estar celebrando un modelo económico que no solamente crece en una economía que es robusta, como lo dice ahí, porque lo que se ha llevado de paro al Congreso venezolano, al Congreso chavista, en esas elecciones, es la crisis económica. Una crisis económica, no es una crisis política, es una crisis económica que, como bien explicaba Juan Bosch en sus momentos, la crisis económica genera crisis social y la crisis social se hace crisis política, va escalando. Crisis económica, crisis social, crisis política, que aprovecha la oposición. Bueno, lo aprovecha como lo aprovecharía cualquiera. Nosotros aprovechamos también en la política todo eso. Pero ¿por qué es la crisis de Venezuela? No es porque Maduro sea un estúpido, ni porque la balsa de gente que está ahí sean estúpidas. Es porque de vender petróleo a $100 y hasta 150 y hasta $200 el barril, porque el petróleo llegó a venderse a $200 el barril en algún momento, han pasado a vender petróleo hasta a $50 el barril, y a menos de 50, porque la semana pasada y la antepasada se rompió la histórica barrera de los 40 y la de los 50 se había roto antes. O sea que el petróleo ha bajado hasta $40, señores, y eso es mucho. Lo que ha dejado de ingresar a la economía venezolana es un río, pero un río de dinero, un río de dinero. Y manejar una economía que ha dejado de recibir ese río, ese mar de dólares, de petrodólares, con apenas ingresos como los que estamos mencionando de petróleo a $40 el barril, es una cosa que no la aguanta nadie. Nadie la aguanta. Eso es lo que explica lo que está pasando en Venezuela. Claro. No vayamos por donde no es, no nos confundamos, no nos dejemos llevar por toda esta propaganda que está en el medio, que ofusca a la gente y que está llamada a confundir a la gente, como tratan de confundir a la gente, diciendo que las visitas sorpresa del presidente Medina no son parte de un plan. Aquí no ha habido un presidente que planifique mejor lo que hace que el presidente Danilo Medina, y yo lo puedo decir eso, sin temor a equivocación. No he visto uno que planifique mejor lo que hace que el presidente Danilo Medina. Cada paso está planificado, cada inversión está planificada. Hoy hay un informe, y perdóname, Guillermo, que ahora yo estoy llevándome la corona,
Pero hay un informe del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en el día. Es que hay demasiadas cosas que decir hoy. Pero hay un informe del Ministerio de Obras Públicas y Comunicación que informa sobre un programa que se llama Red Vial, creo que se llama Red Vial, que es la cantidad de obras que se han hecho, las 13 obras más importantes del país: circunvalación, pasos a desnivel, la carretera Puerto Plata-Maimón, etcétera, una cantidad enorme de Santiago, obras. Navarrete. 13 son las 13 más importantes, porque son muchísimas. Circunvalación de Porque Santiago. no vamos a mencionar los caminos vecinales y el asfaltado de muchas calles que se han llevado a cabo en tantos pueblos del país. Pero las 13 obras más importantes, señores, que se han llevado a cabo con fondos de esa red vial, ese fondo que es un fideicomiso. ¿Cuál fideicomiso? O el fideicomiso que existe con todo lo que usted paga cuando pasa por un peaje. Cuando usted paga un peaje, usted pasa por un peaje, que usted paga los 30 pesos, eso que dicho sea de paso, es una ridiculez, pero bueno, la gente no quiere que se le aumente el peaje, los choferes sobre todo, y los dueños de estas empresas transportistas. Cada vez que usted paga 30 pesos en un peaje, esos 30 pesos van a un fondo especial que es un fideicomiso, que es una ley, no la puede violar nadie, salvo que se quiera meter en problemas con las altas cortes del país, porque ya tenemos altas cortes, no lo olvidemos. Ya tenemos Tribunal Superior Administrativo, ya tenemos Tribunal Constitucional, o sea, ya tenemos instituciones que están ahí vigilando por la sociedad y porque se cumplan los procesos del Estado. Pues hay un fideicomiso, un fondo creado en este gobierno además. ¿Para qué? Para el aseo de las carreteras, pero sobre todo para emprender nuevas obras, nuevas carreteras, nuevos puentes, etcétera, etcétera. Eso que usted paga en el peaje es para eso. Y eso lo concibió el presidente Danilo Medina, que es quien le ha dado cuerpo, que es quien le ha dado sentido, que es quien le ha dado fuerza a esa ley de fideicomiso, se llama. Fideicomiso, un término muy bonito, pero que lo que quiere decir es comisión de fe. Te comisiono eso, ¿a fe de qué? A fe de que eso nada más va a servir para eso. Latín, fideicomiso, ¿entiendes? Eso nada más puede ser utilizado para eso. Y así es. Existe fideicomiso hoy para la vivienda Ciudad Juan Bosch, de aquí Ciudad Juan Bosch, norte en Santiago, serán construidas con fideicomiso también, en los cuales participan la empresa pública y la empresa privada. O sea, señores, no se está inventando. Las visitas sorpresas también están programadas, también están, nada más son sorpresas para las comunidades, pero hay un trabajo de meses. Antes de que el presidente fuera ayer a Bonito, ya había mucha gente que sabía que el presidente iba para Bonito, lo sabían en el FEDA, en el Fondo para el Desarrollo Agropecuario, lo sabían en el Banco Agrícola, lo sabían en Agricultura, los técnicos que tienen que manejar estas cosas lo saben, hace meses, 6, 7, 8, es más, hay proyectos que tienen que ver con esas visitas, que no han comenzado, pero que se están estudiando hace 8, hace un año, hace más de un año. Y usted verá la visita un día de esto, la podrá ver. Pero antes de eso ha habido 8 meses, un año de estudio de cada proyecto de eso. Y después hay que darle seguimiento, se les da acompañamiento, señores. No hable pluma de burro. No se puede hablar por boca de ganso, como dice la gente. No, vaya y estudie sobre todo usted y ustedes, los periodistas, que deben ser portadores de la verdad, que deben ser portavoces de lo que realmente debe saber la gente y de lo bueno, porque esto es bueno. Esa visita de Bonito ayer en Asua. Oigan el discurso del presidente. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Son 60, 70, las que sean. Organícense. Si quieren apoyo, tienen que organizarse. Tienen que formar una cooperativa.
tienen que formar una asociación de madres, tienen que hacer lo que quieran, en lo que quieran organizarse, pero para tener financiamiento tienen que organizarse. Ahora, los que ya estaban organizados, los que ya estaban produciendo, los que ya sabían a dónde iba lo que ellos necesitaban, los productores de abejas, productores apícolas, de la apicultura, los productores de chinola, los productores de café, esos que estaban organizados ya en su cooperativa, esos van a recibir el financiamiento, más de 20 millones de pesos, y reciben la donación en equipo, porque la gente a veces no, lo que no tiene casi siempre el inversionista, el agricultor, es el equipo, es para comprar el equipo, porque o tengo para sembrar o tengo para comprar equipo, no puedo tener las dos cosas. No puedo tener las dos cosas porque es poco capital. Entonces, el Estado tiene que financiar el equipo, tiene que decirle, no se preocupen por el equipo, siembren, y por cierto, estamos hablando de miles de tareas de tierra, Esta es la realidad de las visitas sorpresa, que las visitas sorpresa promueven la organización, impiden la migración del campo a la ciudad, levantan la moral, el trabajo del campesino dominicano, siembran capital en el campo, crean, por lo tanto, empleo en el campo, crean en el campo, por lo tanto, lo que se necesita para impedir la migración del campo a la ciudad. Óigame, debíamos estar celebrando esa visita sorpresa de Bonito y todas las visitas sorpresas que se han realizado, más de 100 visitas sorpresas. En plena Navidad, aquí los presidentes lo que andaban antes era repartiendo cajas y cosas y haciendo fiestas y no sé cuánto, y ahora tenemos un presidente que en plena Navidad anda visitando el campo dominicano, anda reuniéndose con productores, y no solamente el campo, lo vimos en Villa Eloísa la semana pasada también, el jueves o el viernes, estaba en Villa Eloísa, donde fue un cura, un sacerdote a decirle, presidente, venga a ver lo que tenemos allí, queremos que usted lo vea y queremos que usted nos ayude a resolver este problema de esta cañada y de esto y de aquello y de lo otro, varios problemas que tiene ahí, un sacerdote bueno, de esos que viven en los barrios, que no andan picando pleitos, que andan resolviendo problemas con la gente. Ese sacerdote que está ahí en Villa Eloísa, fue y le dijo al presidente, presidente, denos la mano. Y el presidente fue y cayó en Villa Eloísa. Y se reunió no solamente con el cura, sino con toda la feligresía de ahí y con toda la comunidad de Villa Eloísa, para ver cuál era el problema y cuáles son los problemas. Y ahí está. Debíamos estar nosotros celebrando que un presidente no esté gobernando desde el palacio diciendo discursos bonitos, porque entonces todo es malo, todo lo critican. Si él se quedara allí a hacer discursos, a hacer poesía, también fuera criticado, pero como anda en la calle, no está haciendo poesía, no está haciendo discursos, está hablando con la gente le comunica, él le comunica a la gente. Pues entonces eso es malo también. Usted había visto una cosa semejante. No puede ser. Guillermo. ¿Verdad? Así es, Ramón. Mira, vamos a ir a una breve pausa, pero yo quiero simplemente cerrar con esto. Comenzaron con que brincando charquitos no se gobernaba. Sí. Esa fue una de las primeras visitas sorpresa del presidente. Bueno, pues a un fotógrafo que le acompañaba se le ocurrió captarle en un pequeño brinquito que tenía que dar para no quedar embarrado en el fango. Y de ahí les molestó que el presidente diera brinquitos para no embarrarse. Por ahí comenzó la hazaña contra las políticas públicas, porque en esencia, y esta es la perversidad de los opositores a las políticas públicas de Danilo Medina. Sí, porque no es a Danilo Medina. No, a las políticas con Danilo Medina tienen brillantes relaciones personales y cuando tienen algo que pedirle, se lo piden y él es presidente de todos los dominicanos. No hay ninguna duda. Usted es merenguero y quiere que lo pongan a tocar.
Usted lo pone a tocar. Lo pone a tocar, amor. No se tuvo objeción a que haya fiesta y mañana gallo. No, yo no me opongo. Yo no tengo ningún problema ni con la fiesta ni con los gallos. Ahora, ¿le molestaba? Fiesta. Sí. No, lo que le molesta es la política pública. Ellos pensaban, perversamente, que podían seguir con el discurso como se caen algunas cosas de la mata. Ellos pensaban, bueno, vamos a coger otras. Entonces, el 911 vino y le dio por ahí. Porque ¿qué resulta? Que se pretende que el gobierno no haya hecho nada o no ha hecho nada con respecto al clima de inseguridad ciudadana. No, eso es un motivo de preocupación desde el primer día. Y gracias incluso a planes contingentes en esa materia, que llevaron a la creación incluso de unidades importantes a través del propio Ministerio de Obras Públicas, para tomar el control y darle seguridad ciudadana a la población que transita por las vías. Desde eso por ahí, y la inclusión en el patrullaje de manera permanente de importantes cantidades de miembros de los distintos cuerpos castrenses o de la Armada Dominicana y demás, se tomó desde el primer momento por parte del presidente de la República, vía distintas instancias. Ha sido preocupación el tema de la seguridad ciudadana, y ahí está el 911, que ya está simple y sencillamente en fase de expansión, y que solo a quienes, los desorejados dirían algunos, o los cegatos dirían otros, o los perversos se podría decir, se le puede ocurrir que el 911 no es el mayor aporte que se haya hecho en materia de seguridad ciudadana. Que es un esquema de respuesta a emergencias, sí, pero resulta ser que la coordinación que le sostiene permite a nivel de, ¿cómo se dice, Héctor Ramón?, de tijera, de operación tijera, se le permite tener control de un territorio y ver cómo estadísticamente se han reducido los índices de criminalidad. Están ahí a disposición. Y el que quiera seguir dudando de los datos, bueno, pues seguirá siempre dudando de los datos y de la realidad y negándola. Pero están ahí. El que quiera, usted sabe que lo que es inseguridad. Inseguridad es que usted tenga un dolor de muela y no pueda ni siquiera ir a un centro a una emergencia, o no pueda ir a un centro odontológico. Inseguridad es eso, que usted no tenga cobertura ni siquiera para tratarse en el seguro social, una gripe prolongada, porque el tratamiento lleva más de 3,000 pesos. O no tener acceso a un servicio de emergencia. No, ya, al servicio de emergencia, pero está ahí, la tiene. No, pero es que se pasó de 3,000 pesos anual a 8. A 8 en materia de cobertura en medicamentos. Como casi nada. Seguridad ciudadana es tener a los niños nuestros y niñas nuestras durante toda una tanda extendida, bien protegidos, bien alimentados, y dándole la posibilidad a nuestras mujeres de salir o a aprender a formarse y a desarrollarse personalmente, o simple y sencillamente a poder acudir sin esa inseguridad que genera el no saber dónde están sus hijos, y no a las 10 de la noche, sino en el día. ¿Y qué están haciendo? ¿Qué están aprendiendo? Si tienen una merienda o no la tienen, si tienen el plato de comida. Todas esas políticas públicas parecen molestarle en este país a mucha gente. A mucha gente que incluso ha hablado desparpajadamente, con desparpajo, durante mucho tiempo de las necesidades de que el dominicano pueda acceder a determinado tipo de cobertura, demandándolo
pero cuando se les da, les molesta. Les molesta. Resulta ser que yo no veo que le moleste a esa bendita oposición los subsidios que aún se mantienen en el país y que ascienden a miles de millones de pesos. Subsidios. Algunos vía de fiscal, ellos incluso. Vía fiscal. A algunos de esos opositores. No, a algunos de esos opositores que han gozado bueno, hasta de parques nacionales. Oye. Hasta de parques nacionales. No, a quienes no quieren reconocer en materia de fiscal lo que se ha ido logrando paso a paso. No les molestan ciertos beneficios. Lo que les molestan son las benditas políticas públicas solidarias. Lo que les molesta es que la gente de Riito tenga seguridad. Que la gente de ahí de la Barquita tenga seguridad. De esa inseguridad, de esos ciudadanos y ciudadanas de la Barquita, no. De la inseguridad de Boca del Cachón, de la gente de Boca del Cachón, no. De la inseguridad de la gente en carreteras malas, como la de Santiago Navarrete, no, esa no le molestaba. Esa no le molestan las políticas públicas solidarias del gobierno de Danilo Medina. La seguridad que le da a cualquier joven dominicano el poder decir, no, pero es que si yo quiero montar una venta de empanada frente a mi casa, yo voy a banca solidaria. Pero eso no se había visto nunca. Entonces, claro, hay muchísima gente enfrentando al Danilo Medina que va y dice que él está liberando al dominicano de una política de crédito del 20% mensual. Gente que tenía que recurrir a tomar dinero prestado y desde que quedaba enganchada la primera vez más, nunca era libre, sino que estaba en manos de los prestamistas o los famosos ingleses. Todos estos muchachos aquí van empeñados hace 1 o 2 años en manos de los ingleses. Los ingleses. Todos aquí están, fotógrafos, camarógrafos, todo el que está aquí, hay muchos, para que lo sepan, hay muchos. Y todos estaban endeudados. Es más, hasta con el empleado feliz, hasta con el banco de reserva. Y digan que no. Primero con ese. Primero con ese. Pero eso no les molestaba a los perversos, azarosos, como le dice el perínclito, Hipólito Mejía. A los azarosos eso no les preocupaba. Lo que les preocupa es la inseguridad. En el caso de los medios, como yo dije, bañándose en dinero. Ni pagan impuestos, los subsidios que tienen, Ramón, que vayan y tienen más anuncios que nunca. Pero les preocupa la inseguridad. No ha habido un solo gobierno en este país que haya hecho más. Que haya hecho más por la seguridad ciudadana que lo que se viene haciendo desde la presidencia de la República de Danilo Medina. Pero, como decíamos, hay quienes son beneficiarios de estas políticas y hay quienes posiblemente hayan perdido el gran negocio de su vida. Por ejemplo, le molesta a ciertos grupos empresariales del país que en vez de 9,000 suplidores del Estado que controlaban el gasto público, en contubernio corrupto con corruptos funcionarios públicos, resulta ser que ahora hay 52,000, 70,000 suplidores y además se tienen que prestar a cosas que yo mismo no quisiera ser suplidor del Estado. Porque para poder estar en la tómbola hay que tener una cantidad tal que nosotros no sabemos cómo le vamos a pagar a las orquestas que aquí tocan. Hay que estar formalizado. Que tienen que estar formalizados, que tienen que competir, que tienen que competir aunque su cuñado sea el viceministro. Quien sea. Quien sea. Que se tienen que ajustar. Pero hay gente pegando el grito al cielo. Aquí hay muchos constructores, ingenieros corruptos
Que antes iban Oh, de que maravilla. se servían con la cuchara grande en este Ah, guiso. No había concursos, no nacional. había rifa, no había veeduría, no había nada. Nada, no había control sobre el gasto público. Y por eso incluso se podía llegar a un déficit que muchos entendían inimaginable. Ah, no, pero eso no es seguridad ciudadana. No. Aquí se pretende que un Estado con una economía robusta, que una economía positiva, Que lo dice Fitch Rating, que lo no lo dice decimos todo el nosotros. que tenga dos dedos de frente y no Que quiera lo mirar dice la el Fondo realidad. Monetario Internacional, Sí, además. sí. Aquí hay gente que piensa que lo que genera este estado de nuestra economía no es seguridad. No, inseguridad es no saber si la moneda va a tener el mismo valor, si su ahorro en moneda nacional tendrá el mismo valor dentro de 6 meses. O si usted va a poder, su salario pierde poder adquisitivo en 3 meses. Esa estabilidad económica no genera más que seguridad ciudadana, porque nadie en medio de una crisis económica puede tener ningún tipo de seguridad de ver prosperar sus negocios, más que aquellos que se ceban en la desgracia de la mayoría de nuestras poblaciones cada cierto tiempo, gracias a cierto tipo de políticas populistas con las cuales ellos han sido, bueno, ¿verdad? Socios, de las cuales han sido socios de un modelito que nos ha excluido a la mayoría, pero ellos han visto crecer su fortuna. Incluso, no los políticos, sino los dueños de medios de comunicación que esquizofrénicamente cada día se esfuerzan por tumbarle la nota a los y las dominicanas, al pueblo dominicano. Y se oyen ecos, Guillermo. Oye, nosotros sí hemos hablado, Se oyen ecos, se siente la brisa, dice la gente, pero no es la brisa de Navidad, no, pero son los ecos de Ecomundo. ¿Tú crees que? De Ecomundo, el toque de queda. De la montaña venimos, de la montaña venimos. Ecomundo con el economista Lucas Vicens. No se vaya, quédese ahí para que oigamos su análisis.